Compromiso con la gente. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Con la tramitación judicial electrónica podés acceder o realizar gestiones las 24 horas y los 7 días de la semana, desde tu casa, oficina o cualquier parte del mundo. La Corte Suprema de Justicia busca potenciar el uso de la tecnología en los procesos judiciales con el fin de mejorar y agilizar la gestión jurisdiccional, además de facilitar el acceso a la información pública. Tramitación judicial electrónica, mayor efectividad, menor costo y mayor transparencia en la gestión jurisdiccional. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Señora ministra Miriam Peña, señor ministro Manuel Ramírez Candia, señor ministro César Garay, señor ministro Alberto Martínez Simón, también a la señora secretaria de la Sala Civil y Comercial. Estamos iniciando una jornada más de cumplimiento de la promesa que ha hecho la Sala Civil y Comercial, la cual, como ya reiteramos en ocasiones anteriores, no está legalmente constreñida al dictamiento de resoluciones en público, pero en aras de la transparencia en la que se halla sumida la Corte Suprema de Justicia, por voluntad propia la Sala Civil y Comercial ha dispuesto la transmisión de el dictamiento de resoluciones, tal como estamos haciendo en este momento. Cabe acotar que la ministra Miriam Peña, no obstante no ser miembro natural de la Sala Civil y Comercial, lo mismo que el ministro Ramírez Candia, están acompañándonos en esta ocasión en razón de que integran expedientes por excusación de ministros que debieron haber integrado, pero que por alguna razón legal no lo hacen. Señora secretaria, le doy el uso de la palabra para pasar a lo que verdaderamente interesa. Gracias, presidente. Acá el primer acuerdo traído a la vista de esta sala versa sobre una demanda de reivindicación de inmueble y una reconvencional por cobro de mejoras, y está caratulado RMFDA contra ANG sobre reivindicación, para resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la parte demandada y reconveniente contra el acuerdo y sentencia número 40 del 26 de junio del 2015, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala Capital. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Civil y Comercial resolvió plantear las siguientes cuestiones. La primera, es nula la sentencia apelada. La segunda, en caso contrario, se encuentra ajustada a derecho. En el presente expediente integra la Sala Civil, por inhibición del ministro César Garay, el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado. El propinante, el doctor Jiménez Rolón, le sigue el doctor Martínez Simón y luego el doctor Ramírez Candia. Sobre el recurso de nulidad, cabe relatar los antecedentes del caso que dan cuenta de una demanda de reivindicación de inmueble promovida por RMFDA en contra de ANG y AO. Al momento de contestar la demanda, el demandado ANG planteó reconvención por retención de inmueble por cobro de mejoras, en donde solicitó la suma de 27 millones de guaraníes más intereses, mientras que los reconvenidos AO y RMG se allanaron a la demanda reconvencional. El juzgado resolvió mediante la sentencia número 878 del 26 de diciembre del 2014 hacer lugar al juicio de reivindicación y rechazó la demanda reconvencional de retención por cobro de mejoras. Recurrida esta resolución,
se dictó el acuerdo y sentencia número 40 del 26 de junio del 2015, por el cual se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la demanda reconvencional por cobro de mejoras, debiendo abonar la actora a la demandada la suma de 27 millones de guaraníes. El tribunal omitió pronunciarse sobre los intereses. Ese es el tema a decidir, y tiene la palabra sobre el recurso de nulidad el ministro Jiménez Rolón. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que destacar, conforme resulta de la exposición hecha por la señora secretaria, es que en autos se plantea un caso en el que está involucrado una acumulación subjetiva de pretensiones, dado que existe un litisconsorcio de carácter pasivo. Ello en razón de que una única integrante de la parte actora demanda a dos que integran la parte demandada. La pretensión inicial versa sobre reivindicación de inmueble y la posición asumida por los demandados ha sido disímil. Uno de ellos se ha allanado a la pretensión contenida en la demanda y otro ha planteado una pretensión reconvencional por cobro de mejoras y retención de inmuebles. Como se ha señalado ya, en primera instancia se hizo lugar a la pretensión originaria, es decir, a la acción reivindicatoria, pero se desestimó la de carácter reconvencional, es decir, no se hizo lugar al pago de mejoras. En segunda instancia, se revoca parcialmente en el sentido de admitir el pago de las mejoras, pero ha incurrido en el vicio este pronunciamiento de no haberse pronunciado sobre los intereses, aspecto este que también ha sido objeto de la pretensión. Consecuentemente, dado que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse sobre todos los aspectos de la litis, hemos considerado que al no haberlo hecho respecto de uno de los elementos integrantes de la pretensión, como es el rubro de intereses, anulamos parcialmente en el voto de quien les habla ese pronunciamiento. Y dado que el Código Procesal Civil impone, en caso de anulación, la necesidad de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión en un fallo sustitutivo del de la instancia anterior, hemos hecho una disquisición respecto a los diversos tipos de interés o de intereses que reconoce nuestra legislación. Sabemos todos que son el de carácter compensatorio o retributivo, el moratorio y el punitorio. En este caso, desde luego, no cabe hablar de interés punitorio, dado que eso requiere de un pacto expreso. Entonces, cuadra establecer qué tipo de interés es el que puede ser admitido. Y en ese sentido, hemos concluido que solamente en virtud del carácter de la obligación emergente del pronunciamiento de Marras, el único tipo de interés admisible es el de carácter moratorio. En ese sentido, hemos concluido que en atención al tiempo transcurrido, sí corresponde el pago de intereses moratorios. Y hemos aplicado la tasa que usualmente se admite en la actualidad del 2% mensual. Ahora bien, debía también determinarse desde qué momento deben computarse esos intereses. Y hemos concluido que deben computarse desde que la parte demandante que se allanó al pago de las mejoras, dado que ese allanamiento importa el reconocimiento de la obligación, entonces desde el día siguiente de que se haya producido ese reconocimiento. Por ende, se concluye que se hace lugar a la demanda reivindicatoria,
se hace lugar a la demanda de cobro de mejoras con los intereses reclamados oportunamente en la forma y a la tasa señalada. Eso en cuanto a la parte esencial del fallo. Yo tengo entendido que el ministro Martínez Simón tiene una opinión diferente respecto a la anulación y por ende creo que es importante darle el uso de la palabra en este momento. Sí, tiene la palabra el doctor Martínez Simón. Gracias, presidente. Gracias, señora actuaria. Efectivamente, con respecto al recurso de nulidad, he votado en disidencia en razón que entiendo que el pronunciamiento sobre intereses es una cuestión accesoria, que si bien forma parte de la pretensión formulada, la omisión de ella no trae aparejada la sanción de nulidad con respecto al fallo. Se hace un distingo entre las cuestiones que son esenciales y no esenciales o accesorias. Por lo tanto, tratándose de una cuestión accesoria, entiendo que corresponde el rechazo del recurso de nulidad. Hago un paralelismo también con otras obligaciones de pronunciamientos accesorios que están incluso expresamente fijados en la ley, como aquella obligación del juez de regular honorarios de oficio, de conformidad al artículo 9 de la ley 1376/88, omisión que es repetida constantemente por los órganos judiciales. Por lo tanto, tratándose de una cuestión accesoria, tampoco traería aparejada la sanción de nulidad del fallo recurrido. Entrando entonces al recurso de apelación, voto notoriamente por los mismos fundamentos expuestos por el propinante, pero no como fallo sustitutivo, sino por la vía del recurso de apelación, y en ese sentido también concluyo que corresponde fijar una tasa del 2% a computarse también desde el 20 de septiembre del 2014. O sea, en cuanto al fondo del asunto, sí estamos contestes con el propinante, aunque no pueden contabilizarse los votos, porque el mío va dirigido hacia el recurso de apelación y el señor presidente votó por la emisión de un fallo similar, pero como fallo sustitutivo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, por mi parte, lo único que resta señalar es lo vinculado al... Bueno, decía que por mi parte únicamente resta añadir que el sentido de la imposición de costas es el de imponer a la perdidosa por aplicación del principio general contenido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto. Muy bien. Tiene la palabra el ministro Ramírez Candia. Yo he votado adhiriéndome al voto del ministro propinante, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, por los fundamentos que expuso en el voto de referencia. Muy bien, gracias, señor ministro. Con lo que queda entonces acordada la sentencia que inmediatamente sigue. Vistos los méritos del acuerdo que antecede, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resuelve declarar la nulidad parcial del acuerdo y sentencia número 40 con fecha 26 de junio del 2015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Hacer lugar a la demanda reconvencional de intereses planteada por ANG contra RMFDA y en consecuencia condenar a la reconvenida a pagar intereses al reconveniente a tasa del 2% mensual a computarse desde el 20 de septiembre del 2014. Costas a la perdidosa. Anotar, registrar, notificar. Este es el primer expediente. Le damos la palabra al ministro César Garay. Le agradezco, señor presidente, señoras y señores ministros y la secretaria de sala. Es para quienes nos oyen y observan que la excusación de la magistratura que me honro en ejercer fue motivada en los artículos 19 y 20 del Código Procesal Civil en razón que el fallo fue dictado por la distinguida magistrada que está en el Tribunal de Apelación, con la cual tengo relación no solamente de parentesco, sino que de doble parentesco. Entonces ese fue el motivo por el cual no me fue posible, y agradecer al ministro Ramírez que integró la sala
sin ningún condicionamiento. Es todo. Gracias. Que le Gracias, podemos ministro. liberar también, mira. Sí. Muchas gracias, Gracias, ministro señor. Ramírez Candia. Muy bien. Pasamos al segundo expediente, señor presidente. Adelante, por favor. Traído al acuerdo de esta sala, tiene que ver con un juicio de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual promovido por MAP contra el Colegio de Escribanos del Paraguay, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la parte actora contra el acuerdo y sentencia número 33 del 31 de mayo del 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Segunda Sala de la capital. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Civil y Comercial resolvió plantear las siguientes cuestiones. Es nula la sentencia apelada y en caso contrario se halla ajustada a derecho. En el presente expediente integra la Sala Civil por inhibición del ministro César Garay la señora ministra Miriam Peña Candia. Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado. El doctor Martínez Simón, propinante, le sigue el doctor Jiménez Rolón y luego la doctora Peña Candia. Sobre el recurso de nulidad, el doctor Martínez Simón tiene la palabra. Muchas gracias. En realidad, una breve cuestión, con respecto al recurso de nulidad primero. Este recurso fue desistido en forma expresa. Hemos hecho un análisis de oficio con respecto a la resolución recurrida. No hemos encontrado vicios formales ni estructurales en la sentencia. Es una obligación del órgano de revisión realizar esta revisión de oficio y por lo tanto hemos decidido puntualmente tener por desistida a la recurrente del recurso de nulidad que dedujo. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el doctor Jiménez. Yo en ese sentido me adhiero al voto del ministro Martínez Simón por los mismos fundamentos. Gracias, presidente. Tiene la palabra la señora ministra Miriam Peña. Sí, igualmente coincido con la conclusión del ministro Martínez Simón. Muchas gracias, señora ministra. A la segunda cuestión, es decir, ya sobre la apelación, cabe rememorar que por SD número 429 del 9 de agosto del 2017, el juzgado de primera instancia del 11º turno de la capital resolvió hacer lugar en forma parcial a la demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual promovida por MAP contra el Colegio de Escribanos del Paraguay y condenar a la demandada a abonar a la parte actora las sumas de 40 millones por daño de guaraníes por daño emergente, 80 millones por daño moral, más un interés legal del 1,5% a ser computado desde la notificación de la demanda. Resolvió también la sentencia de primera instancia no incluir el rubro reclamado de 20 millones por pérdida de chance, así como tampoco la diferencia entre la suma reclamada por la actora y el monto otorgado por el juzgado, que equivale a 160 millones de guaraníes. Imponer costas a la demandada. Recurrida esta sentencia de primera instancia, el Tribunal de Apelación Segunda Sala dictó el acuerdo y sentencia número 33 del 31 de mayo del 2018, que es hoy objeto de estudio, que resolvió tener por desistido el recurso de nulidad y revocar íntegramente la sentencia de primera instancia. Contra este acuerdo expresó agravios la parte actora, manifestando en lo medular que el Colegio de Escribanos, ante el requerimiento del Ministerio Público para que informe sobre los datos del adquirente de un número de serie de una hoja de seguridad notarial, incurrió en un comportamiento antijurídico, puesto que no habría informado sobre la totalidad de las hojas de seguridad que existían bajo el número de serie solicitado, lo cual habría derivado en una imputación de la que fue sujeto el actor, ¿verdad? El apelante rechazó la defensa esgrimida por el Colegio de Escribanos en cuanto a que existirían dos tipos de documentos notariales diferentes, a saber, las hojas de seguridad por un lado y las hojas de certificación de firmas por el otro lado, manifestando que según la normativa vigente, solo existen las hojas de seguridad como único género de su tipo, por lo que cualquier distinción a nivel administrativo carecería de legitimidad. La adversa, al contestar el traslado, peticionó que el recurso de apelación sea declarado desierto. No obstante, argumentó que el agente fiscal que habría imputado penalmente al accionante fue el que solicitó erróneamente el informe al Colegio de Escribanos, dado que tal requerimiento se hizo en base a una hoja de certificación de firma
de modo a que la información proporcionada por el Colegio de Escribanos en ese sentido fue la correcta, por lo que el único comportamiento antijurídico y errado habría provenido del agente fiscal. Resaltó que hoja de seguridad y hoja de certificación de firma son dos tipos de documentos notariales distintos, por lo que concluye peticionando la confirmación del fallo impugnado. Ahora bien, ya sobre la apelación tiene la palabra el ministro preopinante, el doctor Alberto Martínez Simón. Gracias, señora actuaria. Una cuestión previa con respecto a la apelación. Cabe hacer mención que la parte demandada solicitó que el recurso sea declarado desierto por estimar ella que carece de un fundamento razonado el recurrente, de conformidad al artículo 419 del Código Procesal Civil, en concordancia con el 417, es obligación del recurrente hacer un análisis razonado de la resolución, pero es también posición constante y uniforme de los tribunales y de esta Corte establecer que toda vez que se cumpla con un mínimo de cuestionamiento con respecto a la resolución, a fin de mantener el acceso a justicia, hemos siempre considerado cumplido ese requisito y tiene que llegar realmente al extremo de no haberse dicho nada con respecto a la resolución recurrida para que el recurso sea declarado desierto. Por lo tanto, como cuestión previa, entramos a estudiar el recurso de apelación propiamente dicho. Creo que la señora actuaria ya dio un acabado panorama de la cuestión fáctica que pone en materia este conflicto. Se trató de una denuncia penal que se había hecho en su momento contra el hoy demandante. Esa denuncia penal era por la supuesta comisión de ciertos hechos punibles de producción de documento no auténtico y estafa en grado de tentativa. Se había solicitado un informe al Colegio de Escribanos del Paraguay, hoy parte demandada en este proceso, con respecto a una hoja de seguridad número 1508893, si había sido expedida efectivamente a nombre de la escribana María Auxiliadora Ramírez de Ayub, y cuando el Colegio de Escribanos responde, deja constancia que la hoja de seguridad número 1508893 había sido adquirida por otra escribana, a saber, la escribana Benigna Monzón Sosa. Este hecho de informar que había sido expedida la hoja de seguridad a nombre de otra escribana lleva a la Fiscalía a formular imputación contra las personas denunciadas, entre las que se encontraba el hoy demandante. Posteriormente se constata que en realidad hubo un error en la información que había proveído el Colegio de Escribanos, pero ese error se había dilucidado, se había producido en virtud a que en realidad lo que se pretendía informar no era la hoja de seguridad, sino la hoja de certificación de firma. Y ahí viene el litigio conceptual entre las partes, si se tratan de dos documentos diferentes o si es realmente una sola la documentación. Hicimos un análisis de la normativa vigente en la materia, empezando del mismo Código Civil y por supuesto del Código de Organización Judicial, en donde claramente se establece que los documentos que autorizan los escribanos son las escrituras públicas que están ordenadas en un libro de protocolo o en varios libros de protocolo. No nos vamos a expedir al respecto porque es un tema largo que no hace al caso precisamente, y también otros documentos notariales que pueden ser o no protocolares y que tienen la misión de atestiguar el advenimiento de ciertos hechos o la certificación o la legalización de otros documentos. En ese marco de esos otros documentos notariales es que se quedó muy claramente establecido en el proceso que ya en el año 1990, por resolución número 106 del 26 de marzo de ese año, la Corte Suprema de Justicia facultó al Colegio de Escribanos del Paraguay a editar y administrar varios documentos notariales, entre ellos el libro de firmas, el libro de índice anual, la hoja de seguridad notarial y la hoja de certificación notarial. Incluso se aprobaron los modelos que iban a ser usados para cada una de esas instrumentales. Por lo tanto, queda muy claramente distinguido que existen en realidad, en función a esos dos instrumentos, una clara diferenciación de papeles. Esta distinción normativa de los documentos que estamos evaluando fue compartida incluso por la doctrina nacional y hemos hecho referencia a la obra de la doctora Lucila Ortiz de Di Martino,
quien en su manual de derecho notarial hace una referencia específica a estos documentos y hace una explicación también por demás detallada de cómo se estructura cada una de dichas certificaciones. En el caso de autos, hemos encontrado que si bien hubo un error originario en la emisión del informe del Colegio de Escribanos, fue un error por el cual el Colegio de Escribanos no tiene que responder, en razón de que fue un error inducido en su momento por la incompleta enunciación de hechos o de datos que le había otorgado el Ministerio Público para que el Colegio de Escribanos se expida. Existen entonces, en este caso, un motivo para formular esa equivocación. No hemos encontrado culpa ni mucho menos dolo en la actuación de los representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay y por lo tanto votamos en este caso por la confirmación de la resolución en alzada y el rechazo de la demanda con imposición de costas al apelante, la parte actora. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el ministro Eugenio Jiménez Rolón sobre el recurso de apelación. Muchas gracias. Yo me adhiero al sentido del voto del ministro Martínez Simón en carácter de preopinante. Solamente hago una pequeña salvedad de carácter dogmático que no varía en modo alguno la conclusión y tiene que ver nada más con la concepción del daño injusto como elemento suficiente para el nacimiento de la responsabilidad civil. Por mi parte considero que al daño hay que agregarle la antijuridicidad formal porque está expresamente establecido en el artículo 1834, inciso A del Código Civil. Pero reitero, no varía en modo alguno el voto y el sentido del voto del ministro propinante, el cual considero que se haya ajustado a derecho. Es mi voto. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora ministra Miriam Peña. Comparto plenamente el voto del ministro preopinante, doctor, por sus mismos fundamentos, el voto del doctor Martínez Simón. Muchas gracias, señora ministra. Entonces queda acordada la sentencia que inmediatamente sigue. Vistos los méritos del acuerdo que antecede, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resuelve tener por desistida a la recurrente del recurso de nulidad, confirmar el acuerdo y sentencia número 33 del 31 de mayo del 2018, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, imponer las costas al apelante. Anotar, registrar, notificar. Entonces, con esto concluimos el segundo de los acuerdos y vamos al tercer expediente. Podemos liberarle también a la ministra Peña. Muchas gracias, señora ministra. Hasta cualquier momento. Encantada de poder integrar la sala penal con tan ilustres juristas en derecho civil. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. El tercer y último acuerdo traído a consideración de esta sala tiene que ver con una demanda ordinaria de cobro de dólares americanos en concepto de remuneración por intermediación inmobiliaria o contrato de corretaje y está caratulada como LEM contra BB y otros sobre demanda ordinaria de cobro de dólares estadounidenses, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la parte actora contra el acuerdo y sentencia número 38 con fecha 30 de octubre del 2017, dictado por el Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral de San Pedro. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Civil y Comercial resolvió plantear las siguientes cuestiones. Es nula la sentencia apelada y la segunda, en caso contrario, se haya ajustada a derecho, practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado. El ministro Garay como preopinante, luego el doctor Jiménez Rolón y el doctor Martínez Simón. Sobre el recurso de nulidad tiene la palabra el ministro César Garay. En este caso que juzgamos, la parte que recurrió al fallo de la instancia anterior no fundamentó el recurso de nulidad. Hicimos el estudio oficioso como nos impone la ley y la doctrina y no encontramos ningún
motivo, ninguna deficiencia que amerite la aplicación de la sanción nulificatoria, en el caso. Entonces, resolvimos declarar desierto este recurso, en observancia del artículo 419 del Código Procesal Civil. Eso tuvo el acompañamiento de los distinguidos ministros que integran la sala para este caso. Sí, están en el mismo sentido, ¿verdad? Pasamos al recurso de apelación, entonces. A la segunda cuestión, ya sobre el recurso de apelación, hay que rememorar que por SD número 47 del 25 de mayo del 2017, el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial laboral de San Pedro resolvió rechazar la excepción de falta de acción opuesta por los demandados, hacer lugar a la presente demanda y en consecuencia condenar a los demandados a pagar a la parte actora dentro del plazo de 10 días la suma de $650.000 estadounidenses, más un interés mensual del 1% a ser computado desde el 28 de marzo del 2014 y el 10% correspondiente al IVA, imponer las costas a la perdidosa. Recurrida esta sentencia de primera instancia por acuerdo y sentencia número 38 del 30 de octubre del 2017, el Tribunal de Apelación de San Pedro resolvió rechazar el recurso de nulidad, revocar íntegramente la sentencia de primera instancia. Costas a la vencida. Al expresar agravios contra dicho fallo, la parte actora esgrimió que reclamó a los demandados lo que le correspondía por la labor de intermediación en la compraventa de la estancia El Ciervo, que fue concretada exitosamente en fecha 25 de marzo del 2014. Aseveró que los accionados realizaron la oferta de compra de dicha heredad por la suma de $26 millones americanos. Alegó que acreditó con prueba escrita que los demandados estaban en conocimiento que el 25 de marzo del 2014 la vendedora aceptó esta oferta en todos sus términos. Afirmó que al haberse aceptado la oferta, fáctica y jurídicamente concluyó el contrato de compraventa de inmueble y nació en esta forma la obligación de los demandados de pagar la remuneración de conformidad al artículo 952 del Código Civil. Señaló también que fue probada la existencia de la compraventa inmobiliaria pura y simple y que el Tribunal Inferior erró al considerar que existía una condición, sosteniendo que le corresponde el cobro por la labor de corredor, persona que solo media entre la oferta y la demanda, poniendo a las partes en relación para que concluya el negocio, y que la ausencia de matriculación o de llevar libros no puede implicar la pérdida para el intermediario del derecho de pago de la remuneración del negocio concluido. Por su parte, la accionada, al contestar los agravios, solicitó la confirmación del fallo recurrido. Tiene entonces la palabra sobre el recurso de apelación el ministro propinante, doctor César Garay. Es necesario principiar el juzgamiento para el mejor entendimiento de quienes observan y escuchan. Se trata de la intermediación que hace determinada persona con otras para la adquisición, la venta y la compra subsecuente de un establecimiento ganadero. Ese es, digamos, es la esencia de lo que se ha expresado en el juicio. Entonces, tenemos que discurrir en dos sendas o vertientes. Una es la del Código de Comercio, la Ley 1034 del año 1983, que dicho sea de paso, está inspirada en la tesis doctoral de mi señor padre. Y la otra es, obviamente, nuestro libro del Código Civil, el que norma los contratos. En ese entendimiento y tipificando con esas normativas de dos cuerpos legales diferentes, obviamente que se complementan y no hay ninguna discordia, entonces estudiamos si la persona que ofrece la venta
con autorización del propietario del establecimiento, pues se puede encontrar en la situación que dice estar, en que no han cumplido con él y por eso entabló la demanda. Más allá de las posiciones que son muy respetables de parte actora y parte demandada, digamos, la columna vertebral han sido 3 notas o 3 cartas donde el actor les comunica a los potenciales interesados que en la primera que se acepta el propietario acepta como que el interés que tienen en adquirir la propiedad, en la segunda se pone el monto y en la tercera ya como que estarían acordando y cerrando el trato. Los demandados admiten haber recibido las 2 primeras notas, pero no la última, en la que supuestamente ellos aceptaban. Eso por una parte. Por la otra tampoco no podemos pasar por alto que esto se sitúa en lo que se denomina modernamente el contrato de corretaje, que tiene sus orígenes en la legislación muy antigua. Y al decir antigua hablo de los pueblos fenicios que eran navegantes por excelencia en el Mare Nostrum o Mar Mediterráneo, como le llamaban en la antigüedad, la única porción de agua conocida, y también los griegos. Entonces, esto fue puliéndose, y el Código de Napoleón es el que asume digamos, la perfección normativa del contrato de corretaje, que en el mundo actual sigue teniendo preeminencia por todo lo que implica y conlleva, ¿verdad? La discusión está en determinar si es procedente o no la demanda por cobro de dólares americanos en concepto de remuneración por intermediación inmobiliaria. Expresamente así pusimos en terminología muy sencilla, para legos y profanos, que pudiesen saber, porque encontramos que este caso, más allá de la connotación, tenía mucha peculiaridad. Se han desarrollado, mejor dicho, las motivaciones para concluir que ante un requisito que está taxativa e imperativamente enunciado en el Código Civil, ¿verdad? Se citó ya el artículo 952, podemos agregar el 951 y que da los condicionamientos, y otro artículo que, en palabras muy sencillas, lo que exige es que se concrete la operación o la oferta o la compra o la venta, lo que nos sucedió aquí. Entonces concluimos en que correspondía a plenitud en derecho revocar el fallo del Tribunal de Apelación sentenciante, y hubo razón probable para litigar y fundada categóricamente, porque el oferente o el corredor, si prefiero corredor, me refiero no al deporte, me refiero al contrato siempre, ¿verdad? Esa es la denominación que se le da jurídica. Estaba en el convencimiento que su gestión era la que correspondía, y ahí en juicio se aprecia y se constata que este mozo, el actor, ha ido incluso a la estancia, ha ido a ver a los interesados, es decir, tuvo el desempeño propio de alguien que ejerce el corretaje, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual impusimos las costas en el orden causado. Y no debo dejar de mencionar que a este trabajo 2 enjundiosas posiciones, que fueron los juzgamientos de los ministros que integran la sala, no adhirieron, confirmaban el mismo sentido en idénticos términos, y eso realmente es, intelectualmente hablando, es muy satisfactorio. Es todo. Muy bien, gracias, señor ministro. No sé si quiere agregar algo más el doctor Jiménez. Sí, en el caso de autos,
demandante acciona contra 4 personas que habían hecho una oferta de compra de un inmueble respecto del cual la entidad propietaria le autorizó a hallar compradores. Es decir, se está ante lo que se denomina, y como bien lo decía el ministro propinante, un contrato de corretaje. La parte demandada, en este caso también, como en el que refería anteriormente como preopinante, hay una acumulación subjetiva de pretensiones. Estos demandados, en primer término, han sostenido que no había contrato de corretaje comprobado, que no se presentó un contrato con la formalidad correspondiente, de manera que lo primero que debía dilucidarse es si efectivamente estamos ante esa figura típicamente mercantil. Y hemos concluido, conforme a los elementos de juicio orantes en autos, que efectivamente se está ante un contrato de corretaje, y todos sabemos que habiendo un contrato de tal naturaleza, siempre y cuando el mediador haya logrado el objetivo propuesto, es decir, acercar al comprador con el vendedor y concluir el negocio, existe la obligación del pago de la comisión convenida. Y a falta de convenio, la que establezca prudencialmente el juez. Pero este no es motivo esencial de esta discusión. Entonces, partiendo del supuesto de que existe contrato de corretaje, no restaba sino determinar si ese contrato de corretaje logró el objetivo. Y para determinar si se logró el objetivo debe señalarse la naturaleza del bien objeto de la negociación. En este caso, como lo expresó el ministro Garay, constituía una estancia, es decir, un bien inmueble, y todos sabemos que el contrato de compraventa sobre bienes de esta naturaleza se perfeccionan por la escritura pública, que si existen boletos de compraventa u otros instrumentos, no pueden sino ser considerados como elementos preparatorios de la formalización efectiva del contrato que se produce, reitero, con la firma de la escritura pública traslativa de dominio. Y este aspecto es esencial porque está claramente determinado en autos que no se ha producido la transmisión del derecho real de propiedad. Por ende, no obstante existir contrato de corretaje, sin embargo, este contrato no ha llegado a dar el fruto esperado en atención a que quienes se mostraron interesados, incluso con la formalización de las notas a la que refirió el ministro Garay, en realidad finalmente desistieron de la operación y consecuentemente el contrato no fue perfeccionado. Y aquí también hay que señalar algo que creo que no es de importancia menor. Existen normativas a las que se hizo referencia en el curso del proceso que sostienen que el corredor no debe cargar con las consecuencias del desistimiento de la operación, pero he aquí que esa normativa no es aplicable en nuestro país, dado que en los que sí resulta aplicable es en razón de que existe un texto legal expreso en ese sentido. Si este demandante hubiese litigado en alguno de esos lugares, habría tenido un resultado favorable, pero no es el caso en nuestro país. En esas condiciones, al no haberse perfeccionado el contrato para el cual se celebró el de corretaje, concluimos en coincidir
con los fundamentos del ministro Garay y, consecuentemente, también votamos en el sentido de confirmar el pronunciamiento en alzada. Respecto de las costas, también coincidimos con el preopinante en razón de que por toda la actuación cumplida, el demandante pudo considerarse con razón fundada para litigar y este es un elemento de juicio que se encuadra en las excepciones al principio general de que es el hecho objetivo de la derrota el que determina el curso de las costas. Por tanto, mi coincidencia con el voto del preopinante es íntegro. Es mi voto. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el ministro Martínez Simón. Gracias, señora. Adherirme al sentido del voto en cuanto a la confirmación del fallo en alzada del ministro César Garay. En ese sentido, muy brevemente, comentar que la cuestión ya cual fue referida está regulada tanto en el Código Civil como en en la Ley del Comerciante. Hay una distinción importante que hace al caso de autos que se refiere al corredor matriculado y al corredor no matriculado. La disposición de la Ley del Comerciante establece que la remuneración al corredor se va a dar aunque el contrato no se concluya. Sin embargo, establece que la remuneración del corredor no matriculado no se regirá por las disposiciones de la Ley del Comerciante. Esto nos remite al artículo 952 del Código Civil, que dice: el corredor tiene derecho a remuneración de cada una de las partes si el negocio se concluye por efecto de su intervención, con lo cual estamos en presencia de una remuneración condicionada a la conclusión del negocio, a la obtención de un resultado puntual. En este sentido, no habiéndose obtenido el resultado y no siendo un corredor matriculado la parte actora, no corresponde la remuneración y en ese sentido me uno a los votos de ambos ministros que integran la sala. En cuanto a las costas, hago una disidencia en el sentido de entender que el error en la consideración, y aunque haya obrado de buena fe el actor, es una cuestión vinculada a la normativa que rige la materia, que entiendo que al haber analizado, dada el volumen de la demanda, al haber analizado concienzudamente los términos de la normativa, no se le podría haber escapado el punto que él no tenía derecho a la remuneración y por lo tanto voto por la imposición de costas a la parte actora. Es mi voto. Muchas gracias, señor ministro. Queda entonces acordada la sentencia que inmediatamente sigue. Vistos los méritos del acuerdo que antecede, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resuelve declarar desierto el recurso de nulidad, confirmar el acuerdo y sentencia número 38 del 30 de octubre del 2017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de San Pedro, rechazar la demanda por cobro de dólares americanos promovida por LMG contra BBF y otros, de conformidad al exordio de la resolución, imponer costas del juicio en el orden causado, anotar, registrar, notificar. Con esto, señor presidente, no existen más expedientes traídos al acuerdo de esta sala. Bueno, señora secretaria, señores ministros, muchísimas gracias. Con esto damos por concluida esta sesión de la Sala Civil y Comercial. Muy buenos días para todos. Una conciencia independiente es garantía de justicia. Oficina de Ética Judicial.
Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Con la tramitación judicial electrónica podés acceder o realizar gestiones